Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ya estamos al aire, te saluda Sergio Centenaro, estamos junto a Ronnie Fuchs, estamos haciendo este programa que se llama Con Fundamento Criollo. Vamos a tratar de ponerle todo la fundamentación criolla que podamos a esta intervención tuya que agradecemos de entrada, Juan. Para mí siempre es un gusto hablar con ustedes. Gracias Juan. Tengo muchas preguntas, pocas certezas y de paso quería abrir paréntesis y arrancar con un pedido de auxilio. Estoy algo cansado de entender poco y nada de economía. ¿Hay una forma en la que vos solés asesorar o recomendarle a personas que muestran interés en economía, que saben poco? ¿Cómo se puede hacer para acercarse y entender mejor la economía? ¿Hay libritos, hay cursos, hay en YouTube algo, hay alguna forma de poder entender la economía y que vos puedas decir, andá para este lado y que podamos romper un poco el desconocimiento de un área tan sensible como es la economía? Bueno, primero tienen que escuchar mis entrevistas. Segundo, pueden leer a un no economista que se llama John Kenneth Galbraith, que era un ingeniero agrónomo que después se dedicó mucho a la economía y asesoró varios presidentes de Estados Unidos, fue embajador en la India y demás. Es un tipo muy divertido, muy ameno para leer, divertido incluso con anécdotas. Es lo único que hay de economía que yo he visto divertido para leer. Y que además habla del fondo de la cosa, no te habla de lo técnico ni de lo superficial. Él te va mezclando las cuestiones de poder, las cuestiones del cotidiano. John Kenneth Galbraith. No hay un libro de él que no valga la pena. Y tiene algunos memorables como El dinero, de dónde vino, de dónde fue, que es la historia del dinero y de para qué sirve y por qué se maneja hoy como se maneja, etcétera. Y breve historia de la economía, que es una historia económica fascinante. Se los recomiendo muchísimo para entender gran parte de la economía actual y de la pasada. ¿Se consiguen en castellano? Se consiguen en castellano, por supuesto, se consiguen en internet, en PDF, gratis. El autor murió hace bastantes años, con lo cual no creo que tenga problemas con el copyright. Yo leo mucho en electrónico, digamos, y es más fácil de conseguir gratis, ¿no? Bien. Y otra cosa, cuando quiera la gente saber de economía, en general no le conviene mucho escuchar a los economistas. Hay economistas que medianamente lo que tratan es de que la gente entienda. No solamente yo, hay un montón de economistas que juegan para este lado, pero el problema es que algunos o no tienen trascendencia en los medios porque no les gusta estar en los medios porque la exposición no les gusta, o porque en eso los economistas muchas veces tienen un grado de autismo importante, o no tienen buena capacidad docente para explicar fácil, porque ellos lo entienden porque son economistas, entonces se olvidan de cuando no entendían. Ese es otro problema. Tal cual. Necesitamos entender economía. Ahora sí, nos metemos en el mundo oscuro del gobierno de Javier Milei. Estoy asustado, preocupado, estoy temeroso, estoy con estoy en una crisis de nervios, Juan, porque nada, nada es superior a la realidad, o la única verdad es la realidad, y en el supermercado me están esquilmando cada vez. Entonces, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Qué está pasando? Explícamelo como si se lo estuvieras explicando al verdulero. No hay diferencia entre un verdulero y yo para hablar de economía. ¿Qué nos espera? Mira, te voy a dar una cuota de optimismo que en realidad va a ser un poco contundente y dolorosa, pero es optimismo en el fondo. Al gobierno le está haciendo mal. Que al gobierno le vaya mal implica que a los argentinos también nos vaya mal. Por lo menos a la mayoría, por no decir a 45 millones y a algunos miles, por ahí siempre les puede ir bien, ¿no? Pero si al gobierno le fuera bien, podría ser, con el modelo que tiene en la cabeza Milei, Caputo y compañía, que nos estuvieran endeudando hasta las manos, como hizo Caputo en los 2 años primeros del macrismo, y después tenemos que pagar la cuenta. Esa sería la única forma de que a este gobierno le fuera bien. Y eso no está ocurriendo, y menos mal que no está ocurriendo. ¿Por qué? Si hubieran podido levantar el cepo, sería porque consiguieron los dólares. Si consiguieron los dólares, quiere decir que nos endeudaron. Y quiere decir que un par de miles de argentinos y de multinacionales estarían llevándosela con pala, y después nos dejarían el muerto a nosotros, como hizo Macri.
¿Entendés? Entonces, menos mal que no consiguen los dólares, que Caputo no consigue endeudarse y que el FMI le tira con cuentagota un par de cientos de millones de dólares para que le paguen a ellos mismos. Entonces, que le vaya mal a este gobierno en este caso, aunque es doloroso para los argentinos, es un alivio a mediano y largo plazo, porque si no, sería un problema. Ahora, ¿qué tan mal le está yendo al gobierno? Y el gobierno no tiene dólares. Y los pocos que ha acumulado el Banco Central lo hizo a costa de no pagar las importaciones y enchufarle un bono ligado al dólar desde el Banco Central. Lo otro que está haciendo ahora, que es lo que explicó Caputo la semana pasada, es pasarle el muerto del Banco Central, de las LELIC, las LEVAC y todo eso, al Tesoro Nacional. Entonces, ¿ahora qué van a hacer? Van a hacer más ajuste fiscal del gobierno, del gasto del Estado, que en vez de pagar a los jubilados, en vez de pagar obra pública y en vez de pagar un montón de cosas que le hacen bien al país o que son indispensables, son necesarias, va a pagar intereses de la deuda en pesos. Entonces ya pagamos intereses de la deuda en dólares del muerto que nos dejó Macri, y ahora va a empezar a pagar una montaña de deuda en pesos. ¿Para qué? Para tener los pesos que los bancos tienen excedente porque no le prestan a nadie, porque nadie quiere invertir ni tiene capacidad de consumir. Entonces eso que normalmente los bancos centrales del mundo bancan, y que en este caso lo bancaba el Banco Central con las LELIC, las LEVAC y todo eso, aunque bajaron mucho los intereses, ahora se lo van a pasar al Tesoro. Entonces les está yendo muy mal, por muchas razones, y no cierra. Todo ese modelo no cierra. Eso se vio en esta semana en el mercado del dólar y demás, que hay gente que está nerviosa y que empieza a salir del peso y que empieza a salir de la Argentina, de las acciones, de los bonos, porque los ve que estos muchachos no tienen mucho rumbo, ¿no? ¿Es cierto que ha acelerado la emisión de dinero, de billetes, este gobierno? En el primer semestre de este año se emitió muchísimo más que lo que emitió el gobierno anterior en el primer semestre. Entonces cuando Milei te miente y te dice la emisión lo vamos a mandar a delito de lesa humanidad y vamos a poner presos al directorio del Banco Central, al director, al presidente del Banco Central y al presidente de la Nación que lo haga, no sacó esa ley todavía, pues si no tendría que ir preso él, Bausil y todo el directorio del Central. Pues están emitiendo a lo loco para cubrir determinadas cuestiones que ellos no han quitado, como son los subsidios a las grandes empresas, como son una serie de cosas que tienen que gastar el Estado indispensablemente, y menos mal que todavía no lo pudieron dinamitar como le gustaría a Milei en su rol de topo destructor del Estado. ¿Quiénes son los que quieren que se devalúe la moneda? Estoy pensando en los pules ojeros, estoy pensando en los dueños de toda la producción argentina que no la quieren sacar afuera sin un dólar que les convenga. Entonces pienso, ¿quiénes son los que presionan a este gobierno para que devalúe, para que levante el cepo? Cuando vos devaluás, no solamente generás más riqueza para los grandes exportadores, sino también que a los que tienen interacción entre importación y exportación, como el sector automotriz y otros sectores industriales, le das ventaja, porque al devaluar lo que vos estás haciendo es devaluar el costo del trabajo para ellos. Porque como los salarios están expresados en pesos, cuando vos devaluás, si ellos están exportando autopiezas o autos, los están exportando seguramente a valor dólar. Entonces le generás un beneficio adicional. Ni hablar de los que están exportando energía, que según el RIGI, dentro de unos años serían absolutos dueños de lo que exportan y no tendrían que traer un dólar para acá. Entonces imagínate, gastos en la Argentina en pesos y obtención de recursos en dólares por lo que exportan de energía, que ya hoy lo están haciendo, pero que por lo menos tienen que traer los dólares, teóricamente, si alguien lo controlara, y tienen no una propiedad absoluta, digamos, sino restringida. Bueno, todos esos presionan. Ahora, los que también presionan son los que, cuando pusieron plata en diciembre, que trajeron de afuera los grandes fondos de inversión, y había una devaluación del oficial del 108% fue la devaluación del oficial, saben que cada vez que hay una mega devaluación de oficial, hay un tiempo de paz cambiaria. Entonces ahí pueden timbiar con la bicicleta, donde traen dólares, los meten en tasas de interés que son exorbitantes a nivel internacional, y en 3 meses ganan, como desde diciembre hasta marzo, el 50% en dólares, y ahí se van. Entonces esas mega devaluaciones habilitan un tirito de bicicleta financiera de algunos meses. Esos también están presionando.
Y cuando decís que no han podido conseguir los dólares que pretendían, y que por eso el cepo se mantiene, y tantas cuestiones que rodean a este concepto, que es un fracaso en principio para el gobierno nacional, no conseguir los dólares, uno se pregunta por qué razón multinacionales, etcétera, no ponen ese dinero, sabiendo que está todo listo y dispuesto para una gran fiesta financiera, ¿no? Para iniciar la bicicleta. ¿Por qué no consiguen los dólares bajo un gobierno de estas características? No, para la fiesta financiera fueron los primeros 3-4 meses, porque ahí entraron efectivamente dólares, más los que estaba vendiendo la clase media y media alta para cubrir sus gastos, porque se le había pulverizado el salario y tenían dólares en el canuto. Pero eso no mueve el amperímetro cuando esta fiesta financiera se acaba y se van esos que compraron acciones y bonos argentinos o que metieron plata en los plazos fijos en pesos. Esos se fueron cuando empezaron a ver que no llegaban los dólares del agro, cuando empezaron a ver que el gobierno no tenía tanto poder como para sacar la ley bases original y salió la versión podada y demás. Para mí decir, no, pero pueden entrar los dólares del RIGI. Primero, que el RIGI de entrada no te trae muchos dólares, porque la inversión en prácticamente su totalidad son cosas importadas que les cobras arancel cero, con lo cual no hay gran cosa. Habrá obra civil y demás que, como está tan destruida la actividad económica de la construcción, no mueve el amperímetro. Pero lo que tampoco van a hacer las multinacionales es invertir en un país que social, económica y políticamente se lo ve inviable, porque la situación económica y social no parece que pudiera mantenerse como ahora por 3-4 años sin problema. O sea, el gobierno no ha encontrado la forma de que la población sienta, sí, ahora le encontraron la vuelta y estamos mejorando. El único indicador que puede mostrar el gobierno que prometió que iba a bajar es la inflación. Primero la subieron ellos mismos a 25% y ahora, hace un mes, fue 5%. Ahora, si llegan a devaluar, y todo indica que les va a costar mucho no devaluar el dólar oficial, porque la brecha ya se le fue casi al 50% y Milei está muy nervioso, y la brecha del 50% ya es un numerito para muchas cuestiones, que es liquidar las exportaciones, sobre liquidar importaciones, no traer un dólar, etcétera, etcétera. Entonces van a tener que devaluar. Y si devalúan, ¿qué va a pasar? El único indicador que tienen, que aparentemente le fue bien, la inflación se va a volver a disparar. Porque si devalúan, no pueden devaluar 10-20% porque no le mueve el amperímetro y nadie le va a decir, ya está. Tienen que devaluar 30, 40, 50%. Y ahí la inflación se te va a disparar de nuevo, de 5 a 15 o a 12. Y ahí, ¿qué va a mostrar Milei? Como bueno, porque ya va a estar la desocupación subiendo, la actividad económica va a seguir cayendo porque no hay nada que indique que puede subir. No hay consumo interno explotando, no hay inversión explotando, no llegó el segundo semestre famoso, ni la lluvia de inversiones, ¿no? Uh-huh. Pero Dios mío, con un 50% de devaluación, ¿nuestros salarios dónde van a quedar? Juan, ¿va a ser dramático esto? ¿Cuándo podría ocurrir? ¿En cualquier momento? Bueno, la pregunta del millón es cómo no ocurrió hasta ahora y cómo están haciendo para patear para adelante ese problema. Pero yo no estoy diciendo que esté bueno que devalúen. Lo que estoy diciendo es, en diciembre devaluaron el 108% y el dólar oficial se fue de 400 y pico a 900 pesos, 800 y pico. Ahora está a 990, ponele, o sea que desde diciembre hasta ahora, en la devaluación del oficial fue más o menos el 10%, está rozando los 1000. Y los dólares financieros y el ilegal, que es importante mirar los dos, no puedes mirar solo el dólar blue ilegal, porque ese lo pueden manipular mediáticamente, lo pueden manipular con pocos millones de dólares que pongan en la mesa. A ver, ¿se nos cortó? De dólares. Estoy acá, Sí, ahí te recuperamos. El control con liqui y el MEP salen de movimientos de bonos que... ¿Qué pasó? Por momentos se nos corta. Ay, qué pena. Nos está contando Juan Valerdi un desarrollo de la situación económica y lo que puede y no puede hacer el gobierno de Javier Milei. No pinta quien quiere, sino quien sabe pintar. Y la economía está en una situación muy, muy delicada, sobre todo para con los trabajadores. Vamos a intentar volver a tomar contacto con Juan Valerdi, se nos ha cortado la comunicación. Es un economista que nos trae claridad en un escenario complicado. Ahí te recuperamos, Juan, discúlpanos.
No, yo te escuchaba perfecto, en ningún momento dejé de escucharte. Mira. Bueno, como te decía, hay que mirar siempre el contado con liqui y el MEP, que son los dólares financieros que no son fáciles de manipular. Cuando suben al mismo tiempo el dólar ilegal y el contado con liqui y el MEP, quiere decir que hay mucho movimiento que está apostando a que va a haber una devaluación. Y cuando el mercado, los que operan fuertemente en los mercados financieros, los que exportan, los que importan y todos esos están apostando a que hay una devaluación, es difícil que un gobierno que casi no tiene reserva pueda aguantar esas apuestas en contra. Por eso yo creo que es inminente que haya una devaluación, que se lo lleva puesto a Caputo, porque no consigue los dólares, tiene que devaluar y se le vuelve a disparar la inflación. No hay muchas posibilidades de que Caputo siga acá, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Y la famosa dolarización, ¿eso es una quimera a esta altura? Yo creo que por algo Milei nunca más habla de la dolarización y dice la competencia de monedas y bla, bla, bla. ¿Cómo va a dolarizar si no tiene dólares, no? Él en su fantasía mental de su viaje por el mundo pensaba que le iban a tirar los dólares por la cabeza para dolarizar y para que la Argentina sea una guarida fiscal, un paraíso fiscal donde lleguen todos los dólares de los lavadores. Por eso el organismo internacional, que no es nada transparente, por cierto, y que administra el lavado en el mundo, que se llama Gafi, así como la DEA administra la droga, el Gafi administra el lavado en bien de los grandes bancos internacionales. El Gafi está amenazando a la Argentina con poner la lista gris si se pone demasiado generoso con el blanqueo. Y el blanqueo, Milei, Caputo, Sturzenegger, Macri y compañía, estaban tratando de traer a todos los que vinieran, sin mirarle mucho de dónde viene la plata. Y de ahí traer los dólares, pero aparentemente no va a ser tan fácil competirle a los grandes bancos internacionales, especialmente estadounidenses, que ya están lavando esa plata y no quieren competencia. Entonces, por ahí tampoco va a venir una montaña de dólares. De hecho, cuando Macri blanqueó, hizo el blanqueo más ridículo del mundo, que era, te blanqueo, pero deja la plata fuera. Que en ningún país del mundo te hacen un blanqueo y te la dejan afuera. Dicen, bueno, yo te perdono y te blanqueo, pero tenés que traerla al circuito económico local. Bueno, en el caso de Macri, de los 120.000 millones que se blanquearon de dólares, 100.000 quedaron en el exterior. ¿Entendés? Entonces, veremos cuánto le da el blanqueo a Milei y cuánto o no el Gafi le dice no te metas a competirnos, ¿no? No me quiero ir de ese tema y te pregunto, ¿dónde están los paraísos fiscales? En realidad son guaridas fiscales, a donde se llevan la guita tantos argentinos que no apuestan al país, producen o trabajan o mueven la guita aquí, pero cuando tienen esa ganancia se la llevan afuera. Uruguay es un lugar donde se puede poner la guita a resguardo de los controles en Argentina. Se habló en alguna oportunidad que Capital Federal estaba haciendo algunos movimientos como para generar una especie de isla ahí paradisíaca de quienes quieren fugar guita. ¿Dónde están esos paraísos? ¿Hay novedades al respecto o son siempre los mismos, Panamá, etcétera? Mira, las guaridas fiscales en realidad lo que tienen en muchos casos es un lugar donde vos haces perder el rastro del dinero para llevarlo después a los grandes centros financieros. Los centros financieros que más chupan ese dinero son Wall Street y Londres. Por lo menos para la Argentina, sin duda. Uruguay también, pero Uruguay es chiquitaje comparado con eso. El volumen de guita de argentinos que hay en Uruguay debe ser, comparado con Wall Street y con Londres, la centésima parte. No mueve el amperímetro. En total, lo que se estima propiedad de argentinos, en parte declarado por el blanqueo de Macri y en parte grande no declarado, se calcula entre 450 y 500.000 millones de dólares. O sea que en realidad nuestra deuda externa como tal no existe, nos debe el mundo a nosotros. El problema es que nadie va a poder hacer que esos 500.000 millones vuelvan o se haga el acuerdo de que con eso te pago la deuda. Entonces, lo que hacen Panamá y las Caimán y las Vírgenes y mismo Uruguay en cierta medida es usarse de trampolín para ir la guita a Wall Street, que hoy además está en competencia con Londres para chupar la plata que necesita Estados Unidos para sobrevivir ahora que no es más una potencia industrial y que está en plena decadencia como tal. Entonces, eso no hay novedades, la única novedad es que cada vez se pierde más el disimulo y se necesitan menos los intermediarios como Panamá y las Caimán y Vírgenes, y cada vez más lo hacen a cara descubierta y directo diciendo la plata está acá. ¿Y cuál es el problema? Así es como funciona hoy Estados Unidos. Y absorbe capitales de todo el mundo y no considera que sea un problema que no paguen impuestos en esos países. Para ellos no es delito que no pagues impuestos en la Argentina y lleve la plata y le digas, mira, tengo una empresa, negreo el 50% de lo que facturo
¿Hay algún problema? No, ningún problema. Usted no es narcotraficante, tiene una empresa de tornillos, no hay problema. Más allá de que después hacen la vista gorda cuando el de la empresa de tornillos tiene demasiada plata, ¿no? Claro. Y Uruguay lo mismo, Uruguay vive de eso, para la escala que tiene como país le sirve, el único problema es que tantos dólares que afluyen por este tema a Uruguay hace que sea un país carísimo en dólares, incluso para los propios uruguayos, ¿no? Claro. Entonces eso tiene sus consecuencias, pero ahí va más que nada plata regional del chiquitaje, digamos, de la región latinoamericana y muchas veces como trampolín para ir a las otras plazas, ¿no? Como caja chica. Claro, y estaba pensando que en materia de seguridad fiscal y financiera sí son proteccionistas los norteamericanos, porque con la suya y sus fronteras sí las cuidan. No Lo primero que hace un banco de Estados Unidos cuando alguien va a llevar plata y no está claro de dónde la lleva, firmes una declaración que dice que no tenés actividad económica en Estados Unidos. Si no podés firmar eso y bajo declaración jurada decir que no tenés actividad económica en Estados Unidos y tenés actividad, te piden una montaña de papeles para ver que la plata que estás depositando haya pagado sus impuestos correspondientes de Estados Unidos. Tiene la doble vara entonces, sobre todo a los medianos y a los chicos. A las multinacionales ni siquiera Estados Unidos le cobra impuestos y las multinacionales lo que hacen es comprar bonos de deuda de Estados Unidos que los depositan en lugares como Irlanda, por ejemplo, y no pagan impuestos en Estados Unidos. Eso lo hace desde Apple hasta un montón de empresas estadounidenses, o por lo menos de origen estadounidense, entre comillas, que no pagan impuestos porque Estados Unidos y el tío Sam se pone pesado con los medianos y los chicos, pero con los grandes está manejado por los propios bancos, los grandes bancos, que ayudan a esos a no pagar impuestos y la grande firma de auditoría. ¡Qué piratas que son! Por favor, históricamente unos piratas. Juan, ¿podemos ir un ratito a la política? Podemos ir a la política, pero antes te quiero decir que estuve hace un par de semanas en Iguazú, en las cataratas. Me encantó, digamos, la ciudad, me encantó la aptitud que tiene para recibir al turismo, la pasé muy bien. Lamentablemente la Garganta del Diablo no estaba habilitada, que me dicen que la van a habilitar ahora, pero me impresionó mucho la dependencia de Brasil que hay respecto del turismo, cuán poco es el turismo extranjero comparado con el turismo brasilero, o sea, el turismo extranjero no brasilero, ¿no? Me impresionó y pensé que iba a haber otra combinación, no sé a qué se debe, pero me impactó mucho la Brasil dependencia, digamos, de nuestro turismo de la zona de Iguazú y alrededores. Mira vos, mira qué interesante. Y ahora que están devaluando, te digo esto porque ahora están devaluando la moneda brasilera, puede en su momento tener impacto, ¿no? Bien. Bueno, ahora nos metemos en política y la pregunta es, por pura curiosidad, ¿qué fue esa reunión que armó Guillermo Moreno y que con bombos y platillos anunció que fueron representantes del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, del Instituto Patria y de otros sectores que se reunieron y como que definieron un programa en lo económico, una suerte de unidad en premisas para un programa o bases fundacionales de un programa económico? Lo político, decía, es aparte, esto es económico. ¿Qué fue esa reunión y si te llegó alguna información? No sé si estuviste convocado o no. No estuve convocado, lo conozco a Moreno y hemos tenido algunas picanteces, digamos, no muy graves, pero no es, si no tiene necesidad de convocarme no me va a convocar, pero en realidad convocó gente que estaba ligada a lo económico / político. Lo que dijeron no es lo económico esa parte, sino que dijeron lo político después lo vemos, ahora pongamos las bases de qué cosas haríamos muy distintas de este gobierno, que va a ser fácil ponernos de acuerdo, porque es muy fácil ponerse de acuerdo en cómo sería un plan económico que no tenga como prioridad a las multinacionales y a la timba financiera, y sí tenga como prioridad el desarrollo argentino, a los argentinos mismos y a la industria, etcétera. Entonces, en eso es en lo que está tratando de ponerse de acuerdo el peronismo. Convoca Moreno, pero en realidad convoca en nombre del peronismo, no de sí mismo, y están viendo cómo hacen para justamente proponer algo económico para cuando definan quién es el candidato, que falta mucho, o no, nunca se sabe, porque yo creo que Milei, en su altísima inestabilidad de todo tipo, si le empiezan a salir muy mal las cosas, se le cae Caputo y se le caen otros ministros, no llegan los dólares y empieza a complicarse la manifestación y la protesta social, no va a haber forma de reprimirla como reprimieron hace poco en el Congreso, y se va a poner inestable y puede renunciar. Si renuncia Milei y hay elecciones anticipadas, yo creo que el peronismo quiere tener no solamente alguno o algunos candidatos,
sino también una propuesta económica que sea bien diferente de esta que le está haciendo tanto daño a los argentinos y a la Argentina. Yo me imagino, la verdad que vos aclarámelo, pero asumiendo victoria Villarroel, si renuncia Javier Milei, eso es lo primero que se me viene a la cabeza. Y en segundo lugar, ¿aceptará la derrota, morder el polvo de la derrota Javier Milei con una renuncia? Me parece que el tipo, no sé, se inmola en la Casa Rosada, pero renunciar ni en pedo, se me ocurre. Si te referís a inmolarse por suicidarse, yo creo que es más probable que se suicide a que renuncie. Porque él dijera, me van a sacar muerto, pero no porque lo maten, sino porque yo creo que es una personalidad que podría suicidarse ante la derrota y ante la caída en la realidad. Porque él, cuando habla en el exterior, que es donde normalmente está, y no en la Argentina, habla de una Argentina paralela que nosotros no vemos y que solo la ve él en su mundo imaginario, digamos. Pero si en algún momento lo confronta la realidad lo suficiente con las manifestaciones sociales y con una especie de explosión social, porque la gente no aguante más la diferencia entre el mundo que viven los argentinos y el que vive Milei, eso podría llevarlo a suicidarse, a renunciar a lo que sea. Obviamente, constitucionalmente, asume Villarroel, pero tiene que llamar a elecciones. Salvo que diga, no, se suicidó porque en realidad lo suicidaron, lo mató un comando iraní, como diría Bullrich y demás, y entonces ya no podemos llamar a elecciones porque hay conmoción interior y hay terrorismo, como quisieron inventar el otro día los que quemaron el auto de parte de Bullrich, etcétera, etcétera. Entonces ahí por ahí la llamada a elecciones, en vez de ser en 3 meses, como debe ser, termina siendo 1 año. Pero no me imagino que se quede Villarroel a cumplir el mandato porque eso es inconstitucional, no es lo que dicta la Constitución. Ahora, ¿quiénes pueden? Pero una charla tan interesante. Sé que nos estás escuchando, Juan, pero nosotros estamos... No me entiendo, en un lugar que es mal negocio para ellos, entonces seguramente lo van a apretar, lo van a empujar a que tome decisiones que no le van a gustar y a que quién sabe que salga. Nada, me quedo sorprendido. Me parece que tengo la extraña sensación, y me conmueve, Juan, de que estamos spoileando lo que va a pasar. Me da la sensación. Hoy a la mañana hablé con unos amigos de una radio de La Pampa, de Santa Rosa de La Pampa, y me dijo, bueno, supongamos que te llamo en 3 meses, el 3 de septiembre, el 4 de septiembre, ¿qué me podrías decir? ¿Qué podría ser una buena noticia? Le digo que están llamando elecciones, no se me ocurre otra. Bien. El éxito de este gobierno lamentablemente sería una hipoteca para la Argentina muy gravosa y muy peligrosa, porque el éxito de este gobierno es el desmantelamiento del sistema industrial, el desmantelamiento del Estado en todos sus controles, regulaciones y en todo lo que hace a darle servicio a la población. El éxito de ese proyecto de país sería muy difícil de revertir y de reconstruir en pocos años. Demoraría muchísimo tiempo reconstruir esa destrucción. Hace poquitos días, Juan, en esto ya como para ir cerrando, agradeciéndote enormemente este tiempo, Cristina Fernández hablaba con Pedro Rosenblatt, con el 50 aniversario del paso a la inmortalidad de Perón, y decía, mira, nada es irreversible, nada es que no se puede cambiar más. Tampoco entremos en pánico, y uno, por supuesto que está de acuerdo con eso, ¿no? Si asume un gobierno peronista, va a intentar llevar el barco, orientarlo y volver a enderezarlo. Sin embargo, hay cuestiones que son muy delicadas. Por ejemplo, el contenido del RIGI, este régimen de inversiones, es una cuestión que nos lleva a tribunales extranjeros, ¿no? Y que le da inmunidad por 30 años casi a estas multinacionales si se llegan a meter en acuerdos bajo este régimen. Eso no es tan reversible. Por eso yo no dije irreversible, dije que sería muy doloroso y se demoraría mucho tiempo en revertir esas cosas, pero para darte un ejemplo, con el RIGI, vos tenés 30 años de grandes empresas que tienen beneficios no solamente impositivos, cambiarios, de obtener o no los dólares para los argentinos o para ellos mismos y demás, sino que tienen juicios en el exterior. Ahora, para que la gente entienda un poquito qué implica el RIGI, implica que las grandes empresas no van a pagar impuestos, o van a pagar miseria y no van a traer los dólares. ¿Y eso qué implica? Que lo va a tener que pagar la clase media y clase baja, no los ricos. Porque también le bajan el impuesto a los bienes personales a los ricos. Pero si no pagan las multinacionales, si no pagan los ricos, alguien tiene que pagar, porque el Estado no va a desaparecer, aunque a Milei le gustaría. Pero el Estado se va a achicar
pero ese Estado va a seguir existiendo y alguien tiene que pagar los impuestos. Entonces, si es que haya multinacionales que por 30 años van a sacar todos los recursos naturales y energéticos sin pagar un carajo de impuestos, y si le haces algún problema, te hacen un juicio que te gana por miles de millones de dólares en el exterior, porque el CIADI además lo manejan ellos, entonces los que van a tener que pagar impuestos son el resto de los argentinos, la clase media y los pobres. Y los ricos se consiguen siempre la forma de no pagar impuestos. Entonces, esa es la forma en que nos impacta el RIGI por 30 años. Y cuando Macri nos endeudó en 48.000 millones con el FMI, eso, y lo fugó además, todos sus conocidos, amigos y socios lo fugaron, eso nos endeuda por un par de décadas también. ¿Y quién lo va a pagar? ¿Los ricos? No, las multinacionales tampoco, se llevan las cosas y no traen los dólares, lo paga el resto de los argentinos. Entonces, esa es la forma en que es doloroso el daño que hacen estos gobiernos y esta gente cuya prioridad no está en los argentinos. Eso es lo que es reversible, pero en 2 décadas y 2 décadas hay mucha gente que ya está muerta, como por ejemplo los jubilados. Entonces, pasan 2 décadas no llegando a fin de mes o no comprando los medicamentos. Ese es el problema. Entonces, no digo irreversible, pero digo el daño que hace esta gente es muy doloroso, sin contar con cosas inmediatas como las pymes que ya están cerrando y gente que la están despidiendo y empresas grandes que están despidiendo también, porque no solo están despidiendo a los chicos, ¿no? Es desesperante. Juan, seguramente, quizá, ¿no?, en un futuro te escribas un libro y reemplazaré tu libro por el de John Kenneth Galbraith, que es el que me recomendaste ahora. Pero por ahí en una de esas te animás y te mandás un libro, ¿o ya escribiste? Es uno de mis viejos pendientes. Escribí documentos, digamos, largos de 100 hojas, pero no libros, pero es uno de mis pendientes ahora. Si yo escribo un libro, no va a reemplazar el de Galbraith, lo van a complementar con cosas bien concretas de los argentinos, que obviamente Galbraith no escribe, más allá de que te sirve todo lo que escribe él, bien concreta de los argentinos y de la economía cotidiana y real, no de la de los libros, ni de la del onanismo académico, no. Argentina cotidiana, la economía que todos vemos cotidianamente, que incluso en una parte muy importante no la ve el Estado y no la ven los organismos internacionales, que le llaman economía no observada a los organismos internacionales. Y esa es la que todos vemos que está haciendo que por lo menos, gracias a eso, a la informalidad y a los subterráneos, muchas veces la gente siga manteniendo una supervivencia y no explote todo. Porque si fuera por la economía formal, formalizada y de alguna manera en los márgenes de lo que muestran los libros, la Argentina estaría estallada. Dale, bueno, pronto entonces ojalá me pueda leer un libro tuyo. Juan, te mando un fuerte abrazo y agradecerte esta generosidad que tenés siempre con nosotros. Abrazo grande para vos y para toda tu audiencia de esa querida familia que es Misiones. Dale, abrazo grande, hasta pronto. Chau. Juan Valerdi, un importante economista argentino, hablando de todo, claro, porque tenemos preguntas, tenemos dudas, tenemos temores, somos trabajadores, nuestro salario no, por más que lo inflemos, compremos un inflador, no pasa nada, ¿viste? Si nos siguen devaluando la moneda, si siguen pudriéndola, y bueno, cada vez vamos a estar peor. Todos los acuerdos sindicales con las paritarias, todo se va a la mierda. Hay que volver a juntarse, volver a discutir salarios porque nos están haciendo subir el agua, ¿qué cuello? Hasta por arriba de la narilla. Entonces, estamos preocupados y esta charla me parece que es esencial para no entrar en pánico y entender que se le está terminando la soga a Javier Milei. Ojalá sea así, por el bien de todos los argentinos.